Generales para el diagnóstico, ¿okay? Que necesitamos nosotros como odontólogos, que necesito yo como ortodoncista para hacer un correcto diagnóstico. Como les dije, el diagnóstico es la piedra angular de cualquier tratamiento médico odontológico, ¿okay? El propósito de la ortodoncia es, ya lo vimos en las primeras unidades, es evaluar la oclusión dental. Debemos tener claro el concepto de oclusión, ¿okay? Oclusión es cierre, cuando algo está ocluido, está cerrado, está trancado. Oclusión es el cierre o el contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores, ¿okay? Por supuesto, esto no es solamente el contacto de los dientes, ¿okay? Esto involucra músculos, articulación temporomandibular, maxilar superior y maxilar inferior, la lengua, etcétera, todo lo que compone el sistema estomatognático, ¿okay? Y pues el propósito de nosotros los ortodoncistas y de los odontólogos generales es evitar las maloclusiones, que es la desviación de lo que se considera una oclusión normal, que lo vimos en el módulo pasado, ¿okay? En los seminarios que ustedes hicieron. Existe esta ecuación ortodóntica de Doppler, de examen, que nos ayuda a entender cómo se da una maloclusión, ¿okay? Doppler nos propone que existe una causa, una etiología, que va a estar dada durante una época o durante un tiempo, durante un periodo, y esto va a afectar a algunos tejidos y eso va a tener unos resultados, unas consecuencias, ¿okay? Entonces la ecuación es causa, época, tejido, resultado. La causa pudiera ser herencia congénita, un trauma, agente físico, hábitos, enfermedades, nutrición. Existen miles de etiologías que pudieran estar relacionadas con las maloclusiones. La época va a ser prenatal o postnatal, va a ser continua o intermitente, es decir, por ejemplo, ya vamos a ver el ejemplo. Va a afectar algunos tejidos que pueden ser de origen neuromuscular, los dientes, el hueso, cartílago, tejido blando, y eso va a traer como resultado o una función deficiente, o una maloclusión, o una displasia ósea. Por ejemplo, una causa, succión digital. ¿Okay? La causa es la succión digital. El niño se chupa el dedo. La época pudiera ser prenatal, porque hay niños que desde la barriga se están chupando el dedo, generalmente postnatal, después del nacimiento. ¿Cómo es esa succión digital? Es continua, es intermitente, la frecuencia, la forma, eso todo es muy importante. ¿Cómo se chupa el dedo? ¿Cuánto tiempo se chupa el dedo? ¿Se lo chupa solo en la noche? ¿Se lo chupa durante todo el día? Porque es que imagínense que mi niño tiene una toallita, una mantica que eso no la suelta y todo el tiempo está con la mantica y chupándose el dedo. Cuando el hábito está aunado o unido a otro elemento, como es un trapito, como es cualquier cosita, eso lo hace más difícil desde el punto de vista psicológico de quitarlo, de eliminarlo, ¿okay? Entonces hay que tener mucho cuidado también porque es parte de la historia clínica. Y ahí empieza el diagnóstico, ahí empieza la historia clínica. Cuando uno está llenando la historia, que uno le está preguntando al representante o al paciente todo aquello acerca de por qué viene a consulta, del motivo de consulta, de los antecedentes, todo eso. ¿Qué tejidos afecta esa succión? Bueno, pueden ser los dientes porque están por inclinados, los superiores, los inferiores retroclinados. Puede haber afección del maxilar superior, ¿okay? Porque ha cambiado la forma, depende de la edad que esté, y también lo que es la frecuencia, ¿okay? Va a tener mayores o menores resultados. No todos los niños que se chupan el dedo van a tener las mismas características, porque no todos se chupan el dedo de la misma forma, con la misma frecuencia, con la misma intensidad, en la misma época, ¿okay? Entonces todo va a variar de un paciente a otro, entonces puede afectar algunos tejidos. Y los resultados pueden ser, por ejemplo, una función deficiente, que es, por ejemplo, como una deglución atípica, que es una función deficiente, una mordida abierta anterior, ¿okay? Ya hay una maloclusión y puede haber displasias óseas si esta mordida abierta anterior ya tiene un componente esquelético, ¿okay? Y así podemos elaborar miles de ejemplos con esta ecuación de Doppler. Otro ejemplo, un traumatismo.
el niño a los 8 años se cayó y se partió 2 dientes o tuvo una abulsión. Eso fue en la época postnatal, porque fue después que nació, fue algo de un episodio, o sea, no fue ni continuo ni intermitente, sino que fue algo muy puntual. Los tejidos afectó los dientes, ¿okay? Y causó una función deficiente porque el niño no puede masticar, y causó una maloclusión porque ese traumatismo causó apiñamiento o simplemente causó una ausencia dental. ¿Okay? Entonces allí vamos armando con esa ecuación de Doppler nuestro caso, nuestro paciente. En cuanto a las etiologías, tenemos por supuesto factores predisponentes, que son los factores hereditarios y las influencias prenatales. Por ejemplo, un paciente que su papá y su mamá tiene unas características esqueléticas clase 3, probablemente si el niño tiene clase 3 eso es algo hereditario. ¿Okay? Las movilidades abiertas pueden tener un componente hereditario, por supuesto una gran cantidad de síndromes o de características de los pacientes. Todos somos un reflejo de lo que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra herencia, nuestra genética. ¿Okay? Las influencias prenatales, como por ejemplo, a veces siempre es muy importante preguntarle a la mamá o al papá del paciente, mira cómo fue el embarazo, fue a término, fue cesárea, fue parto normal, cuánto duró el parto, fue un parto muy traumático. Existen o pueden haber algún tipo de patologías o condiciones esqueléticas o de oclusión que puedan estar relacionadas con la forma en que nació el bebé. Existen muchos reportes de casos donde, vamos a ver más adelante, donde sobre todo en años anteriores, años pasados, cuando utilizaban los forceps para sacar a los niños, con esos forceps producían daños en las estructuras esqueléticas y eso causaba malformaciones esqueléticas que luego se convertían en maloclusiones. Factores locales que pueden ser postnatales intrínsecos, circundantes o ambientales. Factores sistémicos como metabolismo defectuoso, enfermedades de trastornos constitucionales, funcionamiento normal de glándulas de secreción interna, como hipotiroidismo, hipertiroidismo, etc. En cuanto a los factores predisponentes, tenemos los factores hereditarios. Tamaño y forma del maxilar y mandíbula es algo genético. ¿Okay? Como les dije, nosotros transmitimos a nuestros hijos esas características genéticas que son hereditarias, la altura. Nosotros tenemos codificado genéticamente cuánto vamos a medir. Que eso puede estar condicionado ambientalmente, sí. Por eso ustedes a veces le dicen a los niños que están en crecimiento, mira, juega básquet para que crezcan un poquito más, o guíndate. Y ciertamente si un niño todos los días que está en crecimiento se guinda de un tubo, ¿okay? Y pasa allí o hace ejercicio, todo está condicionado ambientalmente, pudiera que quizás está predeterminado para crecer hasta 1,72 m, a lo mejor crece 1,73 m, 1,74 m. ¿Okay? Todo eso, así como nosotros podemos estimular el crecimiento de los maxilares. Nosotros con una aparatología adecuada podemos, un maxilar que está predeterminado genéticamente a ser un maxilar atrésico, nosotros con un tratamiento adecuado, con estímulos ambientales, podemos modificar, redirigir ese crecimiento que está predeterminado genéticamente. Tamaño y forma de los dientes, ¿okay? El tamaño y la forma de los dientes ya está desde antes del nacimiento. Los dientes se forman en la vida intrauterina en número y forma, y eso es algo que sí no podemos modificar a menos que la cantidad de dientes la vamos a modificar, ya va a ser con restauraciones protésicas o con la forma de los dientes con restauraciones estéticas o con restauraciones de forma. Y anomalía de números en los dientes, en la cantidad de los dientes, también son factores predisponentes hereditarios. Prognatismo y diastema son condiciones genéticas, condiciones hereditarias. Por ejemplo, yo tenía un diastema entre los incisivos centrales. Mi hijo mayor sacó el mismo diastema que yo. No sé si vamos a ver el más pequeño. ¿Okay? La macrodoncia y la microdoncia también son condiciones genéticas, ¿okay? Hereditarias, que son de origen postnatal. Entonces ahí eso lo vamos metiendo en la ecuación de Doppler en lo que es prenatal, perdón.
Anomalías de número, diente supernumerario. Esto genera, y un diente supernumerario es este es un diente supernumerario, es un caso muy curioso que probablemente lo vayamos a ver ahora, que puede originar maloclusiones. ¿Okay? Lo vimos en los seminarios pasados en la etiología de las maloclusiones. El apiñamiento es etiología de maloclusiones. Hay que indagar bien para hacer el diagnóstico y determinar por qué ese apiñamiento. Hay falta de espacio en las bases óseas, o los dientes son muy grandes, o hay dientes supernumerarios, hay anomalía de número, cantidad de dientes, o una combinación maxilar o bases óseas pequeñas y los dientes son muy grandes. Para eso hay análisis que nosotros podemos hacer y determinar si el problema es por el tamaño de la arcada o el problema es por el tamaño de los dientes. Si el problema es por el tamaño de la arcada, no lo podemos solucionar modificando la forma de los dientes. Si el problema es porque los dientes son muy grandes, pero el perímetro de arco y el maxilar tienen un buen tamaño, entonces el problema es la forma de los dientes, el tamaño de los dientes. Entonces en ese caso tendríamos que solucionarlo también modificando el tamaño de los dientes. Es decir, siempre tenemos que ir a la raíz del problema, la etiología. Si no conocemos la causa, la etiología, pues difícilmente vamos a poder resolver el problema. Las mordidas profundas son causas de maloclusiones, igual que las mordidas abiertas. Ausencias congénitas, es decir, congénitamente o de forma hereditaria o de forma al momento del nacimiento, hay la ausencia de un diente. ¿Okay? Hay casos de agenesias múltiples, como por ejemplo, creo que les comenté en algún momento la displasia ectodérmica, que es una enfermedad que afecta la formación de los dientes y cursa con ausencias de uno o de varios dientes, y dependiendo de la anodoncia, sí. Dependiendo de la severidad de la displasia, pues va a ser mayor o menor la cantidad de dientes que puedan faltar. Mordidas abiertas, labio y paladar fisurado. ¿Okay? Fíjense que esto es una niña cantaba precioso, con una secuela o con un paladar fisurado que nunca se cerró, que nunca fue cerrado quirúrgicamente. Ya esta niña tenía alrededor de unos 9 años, y fíjense la gran atresia del maxilar que ocasiona una maloclusión esquelética clase 3, una mordida cruzada anterior. Síndromes donde hay hendiduras mandibulares. Okay, por supuesto, estos son maloclusiones de origen genético, de origen hereditario, que son en el periodo prenatal. Otras influencias prenatales son algunas causas maternas, como la alimentación defectuosa de la madre, una madre que no se alimenta adecuadamente durante el embarazo, pues probablemente vayan a haber algunas enfermedades graves durante el embarazo. Puede existir también traumatismo durante el embarazo. Otras causas embrionales, como la posición defectuosa del embrión dentro del útero, heridas durante el desarrollo, hendiduras y traumatismos al nacer, que el niño se cayó en el momento que nació o después que nació, en el momento alrededor del nacimiento. Todo eso, por supuesto, es muy importante indagarlo. Cuando nosotros, a veces uno sabe qué preguntar, ¿okay? Pero uno debe hacerlo de rutina y establecer protocolos. Los protocolos son sumamente importantes en todas las áreas de la odontología, establecer un paso a paso de cómo hago yo las cosas. ¿Okay? Hay protocolos que ya están descritos en todas las áreas de la odontología. Hay protocolos que nosotros podemos adaptar a nuestra práctica diaria, a lo que nos gusta, a cómo hacemos las cosas. ¿Okay? Lo importante es seguir protocolos, porque cuando uno sigue protocolos, pues es más fácil llevar un orden, y es mucho más difícil que te vayas a equivocar, porque estás siguiendo un paso a paso. Factores locales, como pérdida prematura de dientes temporales. Lo dijimos, si un diente temporal se exfolia o se cae antes de tiempo, eso puede ocasionar va a ocasionar una erupción ectópica o una erupción a destiempo que puede concluir con una maloclusión dental. ¿Okay? Pérdidas de dientes permanentes,
prematuras, la pérdida, por ejemplo, del primer molar inferior, que es muy común, niños de 7, 8, 9 años que pierden por caries el primer molar inferior, por eso también es muy importante la prevención. Yo a todos mis pacientes de 6, 7 años les indico sellar que fuese fisuras del primer molar. Y hago hincapié y le digo a la mamá, venga acá, señora Julia, mire, este molar que tiene Julito es el primer molar permanente, es de hueso, que decir así, yo le digo, es de hueso, este le va a durar a él hasta que tenga, si Dios le da vida, 99 o 100 años. Hay que cuidarlo desde ahorita, porque generalmente los padres no saben que es un primer molar permanente, que es de hueso, porque no muda dientes. Ay, muchos te dicen, pero él no ha mudado dientes. O las que no han mudado dientes, porque ese molar, tú lo explicas, ese sale por detrás del último molar de leche, entonces no tiene que mudar. Entonces, como no muda, o sea, a veces pasa desapercibido. Pasa desapercibido la erupción. Hay pacientes que no se quejan, hay pacientes que sí dicen, tienen dolor, te llevan el paciente a los 6 años, 7 años, doctor, es que tiene un tiene dolor. Y cuando evaluas la evaluación, te das cuenta que lo que pasa es que está erupcionando el primer molar inferior y le está causando dolor. Retención prolongada de dientes temporales, dientes ausentes en supernumerario, frenillo labial anormal. Entonces es importante evaluar no solamente los dientes, no solamente la parte esquelética ósea, sino también los frenillos. Un frenillo, una inserción baja del frenillo labial superior puede ocasionar diastemas. Y todos sabemos, según las 6 llaves de la oclusión, que no deben existir diastemas en la dentición permanente. Caries y restauraciones dentales incorrectas. Entonces, ¿actúa el odontólogo en general en la prevención de maloclusiones? Sí, porque si yo restauro de forma incorrecta y no conozco de oclusión, yo puedo ocasionar una maloclusión dental, ¿sí? Porque ocasiono contactos prematuros, porque no hay contactos entre cuspide fosa, etc. ¿Okay? Desarmonía, tan sencillo como que a un niño de 7, 8 años yo le hago una restauración en un diente permanente y le hago una pista aterrizada. No le doy anatomía, no hago fosas, no hago fisuras, no hago rebordes marginales, no hago absolutamente nada de eso. ¿Qué nos dice? El paciente empieza a morder, ¿no? Siento una molestia. Me molesta cuando muerdo, siento que me choca ahí. Hombre, eso se te va a pasar. Típico, pasa, sucede mucho. Eso se te pasa, eso te vas a acostumbrar. No hacemos ningún ajuste oclusal, no vemos la anatomía, no vemos nada. El paciente, por supuesto, los mecanotransportadores que hay en la boca le dicen a su cerebro, mira, ahí hay algo me molesta. El cerebro dice, no puedo estar con esa molestia ahí. Vamos a desviar la mandíbula un poquito hacia la izquierda para que ya no te choque. Entonces el paciente empieza a hacer esto. Y está en crecimiento. ¿Qué pasa cuando un paciente desvía la mandíbula de forma funcional y está en crecimiento? Esa mandíbula va a crecer así. Entonces algo que es funcional, porque hay un contacto prematuro, se vuelve esquelético y ya la solución o la resolución va a ser mucho más compleja. Entonces por eso es tan importante restaurar adecuadamente dientes temporales. Vamos a restaurar la forma de ese diente temporal en esa etapa. Si yo tengo un diente temporal que ya tiene, todos los dientes temporales tienen desgaste, las fosas, las cúspides están desgastadas, yo voy a hacer una restauración de un diente temporal como si tuviese recién erupcionado. No lo puedo hacer de esa forma, tengo que hacerlo tal cual tiene que estar en esa época. Por eso es importante conocer la anatomía de los dientes en cada época. Desarmonías de tamaño y forma de dientes y traumatismos dentarios pudieran estar dentro del grupo intrínseco factores locales de las maloclusiones. Pérdidas prematuras. Aquí tenemos una radiografía donde al haber una pérdida prematura, ¿qué diente se perdió aquí? El quinto, ¿okay? El quinto inferior y el cuarto. Primero y segundo molar temporario del lado derecho. ¿Qué pasó acá? Al no haber espacio, erupciona el primer molar permanente y erupciona más mesial. Y erupciona el canino y erupciona hacia distal. Y que tenemos un atrapamiento o una retención del primero y segundo premolar. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué hubiese sido aquí lo ideal? ¿Colocar qué? Un mantenedor de espacio. Yo no soy muy fan de los mantenedores de espacio, pero si ya ustedes saben
que se perdió prematuramente y usted evalúa radiográficamente, usted tiene que estar en toda la capacidad de indicar un mantenedor de espacio. Y hacer un mantenedor de espacio es tomar una impresión y enviarla al laboratorio a un mantenedor de espacio. ¿Qué tipo de mantenedor de espacio? Hay muchos: banda ASA, banda tubo, banda tal, banda cual. ¿Ok? Yo no soy fan de los mantenedores de espacio porque muy poco consigo o muy poco me llegan pacientes a mí, no me llegan pacientes a mí, donde solo tenga la pérdida prematura y lo demás todo esté espectacular, todo esté bien. Entonces generalmente yo utilizo un aparato funcional porque además tengo que hacer expansión, porque tengo que resolver una mordida profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hago algo o utilizo una aparatología que me dé varias alternativas de tratamiento, varios objetivos de tratamiento. Igual acá se perdió un diente temporario y ese espacio se va a cerrar. Por eso es tan importante la prevención, que los dientes temporarios estén hasta el momento en que tienen que estar, se exfolien, o se caigan o los saquemos en el momento preciso. Tampoco es que van a durar más el tiempo, porque eso también sabemos que genera problemas. Tenemos las caries. ¿Quién cura las caries? El odontólogo general. Bueno, hoy se dice que las caries se curan en casa, pero ¿quién restaura una cavidad que tuvo una lesión de caries? El odontólogo general. Entonces el odontólogo general, ¿quién está haciendo ortodoncia? Porque una de las causas de las maloclusiones es la caries. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque el odontólogo general no tiene que saber de ortodoncia. ¿Cómo no va a saber de ortodoncia? Tiene que saber de ortodoncia, porque la ortodoncia no es solo cementar o adherir un bracket y mover los dientes. Esto es ortodoncia. Desde que tú estás restaurando, estás haciendo ortodoncia. O tienes que pensar en restaurar con una finalidad ortodóntica. Porque nosotros no solamente restauramos para que el diente se vea bonito y eliminemos la enfermedad o la lesión de caries. Nosotros restauramos para restituir función, que es función masticatoria, que el paciente pueda masticar bien, que el paciente, ese diente se mantenga allí durante el tiempo que tiene que mantenerse, etcétera, 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 ¿cierto? Anquilosis dentales, ¿okay? Cuando los dientes no se erupcionan no erupcionan. Macroglosia, ¿okay? La lengua de aumento de tamaño en la lengua. Frenillos labiales anormales, pueden causar o generan diastemas, que a su vez generan otra serie de, en muchos casos, en niños de 7, 8, 7 y 10 años, de dirección de un frenillo labial. A ver, los diastemas sabemos que en dentición temporal y dentición mixta son normales, ¿cierto? Los espacios de primates, los diastemas, todo esto es normal en la dentición temporal. Pero ya cuando hay una dentición mixta, sí tiene que haber un diastema que a medida que empiezan a erupcionar los demás dientes, ese diastema se debería cerrar espontáneamente. Pero si nosotros diagnosticamos que el paciente tiene una inserción baja del frenillo, ya podemos nosotros predecir que este espacio entre esos dos dientes no se va a cerrar. ¿Okay? Porque es una banda elástica de fibra, una fibra muy elástica que está insertada muy abajo y no permite que ese espacio se cierre, ¿okay? Y me va a generar falta de espacio hacia distal, lo que me puede ocasionar a mí una retención de los caninos, por ejemplo, que sabemos que los caninos es el diente que más, estadísticamente, es el que más tiene prevalencia de retención, y es porque es de los últimos que erupciona y porque tiene un camino bastante difícil para erupcionar. Entonces cualquier cosita que entorpezca ese canal de erupción puede ocasionar una retención de los caninos, y por eso es uno de los dientes que más tasa de retención tiene. Traumatismos, golpes, fracturas, avulsiones pueden ocasionar maloclusiones. A ver, ya dije que los dientes erupcionan por pares, ¿cierto? O sea, si erupciona el incisivo central del lado derecho en un lapso no mayor de 6 meses, debería erupcionar el incisivo central del lado izquierdo. Y sucede mucho que erupcionó el central del lado derecho y pasa un año y el doctor entonces es parte de la anamnesis. ¿Hace cuánto le sacaron el diente de leche
dónde va ese diente de hueso. No, doctor, se lo sacaron hace un año y no le ha erupcionado nunca, le han tomado una roja. No, no le han tomado una roja. Él se dio algún golpe en la boca. Ay, sí, doctor, cuando él tenía 6 años, él se cayó y ese diente se le fracturó y le hicieron pulpotomía y le hicieron esto. Ah, ya por ahí uno va indagando. ¿Ok? Por supuesto, lo que les dije, radiografía panorámica es indispensable en la primera consulta de diagnóstico. ¿Okay? Un paciente no debería asistir a consulta de primera vez si no lleva una radiografía panorámica. Se tiene que ponerlo como requisito de sus pacientes. Primera consulta de diagnóstico, radiografía panorámica. Así como cuando uno va al médico y primera consulta, sí, hazte la hematología completa. Entonces, pasa mucho que uno va a consulta con el médico y le dice, bueno, mira, no, te da todos los exámenes, te cobra la consulta y después vas a hacer los exámenes y te cobra otra consulta. Hay médicos que te dicen, bueno, no, hazte los exámenes y no te voy a cobrar la siguiente consulta porque ya la pagaste. Pero lo ideal es que, si es posible, para agilizar el tiempo de consulta, para sacarle el máximo provecho, que tus pacientes ya sepan que deben ir a consulta con al menos una radiografía panorámica. Factores circundantes ambientales, desviación de los procesos funcionales normales, los que les dije, la función hace la forma. Hábitos, como por ejemplo hábitos de postura, un niño que todo el tiempo está así, esto así durante mucho tiempo puede generar problemas de crecimiento, por el desarrollo de los maxilares, función digital, morderse las uñas, o onicofagia, que es morderse las uñas, morder objetos, etcétera, puede, todo lo que desvíe los procesos funcionales puede causar maloclusiones, puede ser etiología de las maloclusiones. Hábitos como succión digital, deglución atípica, empuje lingual anterior. Fíjense las características clínicas del empuje lingual anterior o de la deglución atípica. Interposición lingual, es decir, cuando el paciente traga, interposiciona la lengua entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Es muy común. ¿Cómo lo diagnostica? Le dice que el paciente traga y observa. Yo a veces grabo videos con el teléfono o tomo fotos con la cámara para documentar esto y mostrarlo al paciente. Y le doy el espejo y le digo, mira, traga. ¿Ves dónde está poniendo la lengua? Sí, doctor, yo toda la vida pongo la lengua allí, porque es que él chupaba dedo y bueno, siempre pero el hábito de la deglución atípica. Entonces tú no vas a poder corregir jamás ni nunca una mordida abierta anterior si no corriges la mordida, si no corriges la deglución atípica. Me pasó recientemente con una paciente que me llegue y me dice, doctor, ya yo tuve ortodoncia, la terminé hace como 6 meses, con uno de los que yo considero muy buen ortodoncista de la ciudad, amigo, pero los dientes me quedaron muy salidos, o sea, no me gusta cómo me quedaron los dientes. Realmente no estaban tan proinclinados, pero sí había cierta proinclinación. Lo primero que yo diagnostiqué fue que la niña tenía una deglución atípica, un empuje lingual. Obviamente es probable que el ortodoncista anterior haya terminado mucho mejor ese caso, pero con el tiempo se fueron proinclinando los dientes, al pasar los meses se fue proinclinando y recidivó. Es probable que le diga, mira, lo que pasa es que tú tienes un hábito de lengua. Yo tengo, aparte de colocar nuevamente aparatología, tengo que corregir ese hábito de lengua. Le puse spikes, le puse erradicadores de hábito, de esos que van por detrás de los dientes, la parte lingual y palatina. Le puse sus aditamentos allí para controlar el hábito, y le puse brackets con prescripción, con torque negativo para que los dientes se me fueran más hacia atrás, bien atrás, quizás sobrecorregir un poquito para que ya al finalizar el tratamiento ella me dijera, bueno, sí, ahora sí veo que los dientes están un poquito más rectos, no los veo tan salidos, y venía ya de un tratamiento previo. No tomaron en cuenta este hábito, es algo que se le puede pasar a cualquiera, pero yo trato de enfocarme mucho siempre en la parte funcional por la misma formación de ortopedia que tengo. Entonces eso quizás me dio un plus en ese caso. Mordias abiertas, producción dentaria, incompetencia labial. Estas son características que me pueden determinar a mí, o que me pueden ayudar a
descubrir que hay una deglución atípica. Si yo veo estas características, de una vez pienso en deglución atípica y evalúo esa causa o esa etiología. Succión del pulgar. Fíjense que esta me parece bastante curioso, esta radiografía del niño chupándose el dedo, porque aquí ya yo puedo incluso diagramar acá el dedo y ver dónde está haciendo fuerza ese dedo y qué tejido me está afectando. ¿Okay? Siempre le pregunto, cuando tengo un niño con succión digital, un niño que ya se chupa el dedo, sí, se chupa el dedo. ¿Cuándo se chupa el dedo? Todos los días en la noche se chupa el dedo para dormir. O no, pasa todo el día. En la casa apenas se sienta en la televisión, te mete el dedo. Entonces, hay cuántas horas al día, es muy importante. ¿Cómo se chupa el dedo? Hay niños que se chupa el dedo así, hay otros que se lo chupan aquí, hay otros que se chupan o sea, y depende de la intensidad también del biotipo del paciente. No es lo mismo un niño braquifacial, un niño con una musculatura fuerte que se chupa el dedo 2 horas al día, a un niño dónico-facial, que es un niño de cara larga, un niño con musculatura facial flácida o suave, va a tener mayores consecuencias en uno que en otro. ¿Cómo se chupa el dedo? Yo le digo al niño, a ver, ¿cómo te chupas el dedo? El niño, pero, esto es buenísimo, quizás yo nunca lo he hecho, pero si está en la literatura. Fíjense que aquí me está la mandíbula, no solamente me está afectando el maxilar, me está afectando también la mandíbula, me la está desplazando hacia abajo y hacia atrás. ¿Okay? Me está desplazando el maxilar hacia adelante, los dientes por inclinar. Pero lo importante de esto es que tú le digas a un niño que le está causando chuparse el dedo, porque él piensa que nada más se está chupando el dedo y eso no le hace ningún daño. Pero si tú le haces entender al niño, y yo trato de manejarlo mucho esa psicología, y si no la puedo manejar yo, lo envío al psicólogo. ¿Okay? Mira, este niño, llévalo al psicólogo para que el psicólogo me ayude desde el punto de vista emocional, porque ciertamente chuparse el dedo es un escape de que algo pasa, un miedo, le da sensación de seguridad, puede ser que los padres se estén divorciando y eso se refugia en el dedo. O sea, todas esas cargas emocionales hay que manejarlas, porque yo no puedo trabajar solo, porque si hay un componente emocional, un componente psicológico, no lo puede solucionar el odontólogo solo. Aun cuando tú puedes ayudar y puedes decirle al niño y tratar de hacerlo entrar en razón, mira, que esto está haciendo daño, no solamente te va a dañar los dientes, te va a dañar la carita. Tú quieres que parezca un monito, vas a parecer un monito si no te dejas chupar el dedo. Y si es posible le mostramos fotos de pacientes para hacer comparaciones. ¿Okay? Yo lo hago, pero si eso no lo puedes manejar tú, pues simplemente, señora, mire, llévalo, vamos a hacer la interconsulta con el psicólogo. Y también es importante darle esa orientación a los padres, porque hay muchos padres psicólogos, pero si mismo está loco. Todavía existen tabúes acerca de la salud emocional, de la salud mental. Entonces es importante que nosotros tengamos el tacto para manejar esos casos. ¿Okay? Puede haber otras radiografías de otra forma. Aquí quizás no hay tanto impacto sobre el maxilar superior, pero sí sobre la mandíbula, ¿sí? Porque está generando una fuerza hacia abajo y hacia adelante. Entonces no todas las succiones digitales van a causar las mismas entidades, porque pueden haber distintas formas de chuparse el dedo, intensidades, temporadas, épocas. Todo esto va a estar enmarcado en esa ecuación que vimos al inicio, que es la ecuación de Doppler. Las características de la succión digital: mordida abierta anterior, producción de incisivos superiores, retroinclinación de incisivos inferiores, incremento en el resalte, en el overjet, deglución atípica, que va a ser añadido a esa succión digital. Va a haber generalmente una deglución atípica, porque pasa al haber la succión digital y separarse los dientes, la lengua se vuelve loca y dice, bueno, ¿para qué no tengo los dientes aquí que me sostengan cuando yo trago? Entonces empiezan a meterse en un sitio donde es mucho más fácil irse abajo y hacia adelante, donde no hay resistencia, que posicionarse en las papilas donde debe ir. Entonces eso genera una deglución atípica, que puede a veces espontáneamente el niño deja de chuparse el dedo porque ya creció, ya maduró, ya no tiene ese problema
o ese componente emocional que lo hacía chuparse el dedo ya maduró, pero persiste la delusión atípica, que sigue generando problemas. Puede haber estrechamiento del maxilar, mordidas cruzadas unilaterales, paladar profundo, incompetencia labial. ¿Okay? Entonces ya cuando nosotros vemos todas esas características o una suma de esas características, ya empezamos a inferir o a deducir, mira, aquí hay algo más, puede haber una delusión atípica. El niño a veces no te dicen, los niños, los papás te da pena, él tiene, es un hombre, se chupa el dedo. Yo tuve un paciente de 30 y tantos años con una mordida abierta y cometí el error de nunca preguntarle si se chupaba el dedo, o creo que sí, le dije que ya sabíamos, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que él estaba recién casado y yo luchando elásticos para acá, elásticos para allá, dobleces, vaina, torque para cerrar la mordida y nada que podía. Y yo le decía, hermano, pero es que estás usando los elásticos. No, doctor, luego vamos a pasar algo, yo sigo chupando el dedo. Tiene 32 años, es un viejo compadre que va y se chupa y no es nada. Usted sabe que me casé hace 6 meses. Mi esposa me descubrió hace 5 días que me chupó el dedo. En serio, o sea, la esposa no sabía que él se chupaba el dedo todavía, se chupaba el dedo fuerte, o sea, no era que, o sea, un viejo de 32 años, ahí hay algo, o sea, definitivamente yo le dije, hermano, tienes que buscar ayuda psicológica para que te dejes chupar el dedo, porque no es normal que un viejo de 32 años se chupe el dedo y estás casado, o sea, pero, raro. La respiración bucal, ¿ok? Recuerden que siempre les he repetido la función hace la forma. Cuando el niño o el paciente respira por la boca, van a ver, podemos ver características como las narinas obstruidas, ¿okay? Narices respingonas, porque hay ciertamente un problema. Estos perfiles son muy labios delgados, nariz respingona, depresión de los malares, mandíbula retruida, son patrones característicos de un respirador bucal. Entonces nosotros ya cuando empezamos a entrenar el ojo, recuerden que yo les he dicho que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, pero ya cuando nuestro cerebro empieza a saber de muchas cosas de este tipo, ya nosotros vamos por la calle y vamos viendo, uy, pero este tiene mordida abierta, uy, pero este debe ser respirador bucal, que tiene depresión, tiene ojeras, tiene la nariz respingada, se le ve la nariz. Uno empieza a ver todo esto en la calle, en el común, en su vida día a día, ¿okay? Las características faciales de la respiración bucal son fases adenoideas, fases adenoides, cara estrecha y larga, presencia de ojeras. ¿Por qué hay presencia de ojeras? Porque es que el paciente no respira bien, no duerme bien. Entonces, no solamente, aquí nos vamos dando cuenta que las maloclusiones no solamente afectan que tengas una sonrisa bonita, sino que afectan tu calidad de vida. Una persona que no duerme bien, pues no va a funcionar bien, probablemente sea un niño que tenga bajo rendimiento escolar, porque si no duermes bien vas dormido para clase, no rinde, no, pero es que el mal estudiante es bruto, no es bruto, o sea, no es mal estudiante, no es bruto, es simplemente que no está durmiendo. Y si no duerme, él se queda dormido, está en clase y se está durmiendo de bola. Si no durmió las 8 horas que estuvo acostado, durmió 4, porque el resto no respiró bien, porque está respirando por la boca, buscando aire para poder sobrevivir. Entonces, son características que nos dan a entender que no solamente afecta que tenga una sonrisa bonita, sino que afecta la calidad del labio superior corto, el labio inferior hipotónico, mejillas flácidas. Características de un paciente con respiración bucal. Desde el punto de vista clínico puede haber mordidas cruzadas posteriores, que pueden ser unilateral o bilateral, mordida abierta anterior, protrusión del maxilar, compresión del maxilar, es decir, un maxilar comprimido, posición baja o avance anterior de la lengua y presentación de hábitos secundarios como delusión atípica, succión digital, etc. La succión labial, la succión del labio. Chuparse el labio también es un hábito que muchos niños pueden tener. Esa succión labial puede generar también problemas o maloclusiones. Es importante determinar cuándo hay succión labial. Algunas anormalidades de los tejidos musculares que rodean la cavidad bucal es hipertrofia,
o atrofia, hipotonismo o hipertonismo. Tenemos que evaluar a nuestros pacientes desde el punto de vista muscular, cómo están sus músculos. Sus músculos están hipertónicos, están hipotónicos, están flácidos o tienen buen tono muscular. ¿Okay? Existen hoy en día, yo les dije que afortunadamente la ortodoncia cada vez tiene más componentes ortopédicos. Y en el último congreso que estuve en Barranquilla, vi como muchos ortodoncistas mandaban a hacer ejercicios para mejorar el tono muscular de los pacientes. Uno de los ejercicios que hacían era que con un hilito lo amarraban a un botón y que el botón se lo pusieran en los labios y trataran de sacarlo para fortalecer los músculos periorales, para tener un buen tono muscular, que los pacientes entrenaran, así como vamos al gimnasio, hacemos bíceps, tríceps, cuádriceps, femorales, no sé qué más, también los músculos de la boca para poder tener un buen tono muscular en pacientes que tenían músculos hipotónicos. ¿Okay? Que es algo que es una de las cosas que hace la ortopedia funcional de los maxilares, que es restituir las funciones, establecer el tono muscular, etc. Otras etiologías de maloclusiones amígdalas hipertróficas. ¿Okay? Entonces no solamente nos tenemos que atener o solamente hacer el examen bucal de los dientes, la lengua, mejillas, carrillos, sino que también tenemos que ver las amígdalas. Pacientes que son, cuando nosotros hacemos la anamnesis, le preguntamos al paciente, ¿ha sufrido alguna enfermedad? No es porque queremos meternos en la vida a ver si se enfermó recientemente o si sufre. No, doctor, él se la pasa con amigdalitis. Todo el tiempo tiene amigdalitis. Cada 3, 4 meses tiene tratamiento con pronapem, cetacil, amoxicilina, no sé qué más, porque se enferma mucho de las amígdalas. Por supuesto, al haber amígdalas hipertróficas van a haber problemas respiratorios, y los problemas respiratorios pueden generar maloclusiones. Las imitaciones, hay niños que imitan patrones de conducta de padres o de gente cercana que pudieran generar, por ejemplo, el estar así, morder algo, cualquier cosa que genere con la boca. Un niño que lo puede imitar pues puede generar algún tipo de maloclusión, actitudes mentales o estados de ánimo, presión por defectos de posición, cómo duermes. ¿Por qué le interesa saber cómo duerme uno? Por lo menos yo últimamente duermo con la mano aquí, y amanezco con una raya acá, una arruga, entonces se me va a hacer hoy una arruga acá porque tengo esto. Entonces esas posiciones, si lo haces durante todos los días o todas las noches, pues pueden generar algún tipo de presión que genere algún cambio en el esqueleto o en la musculatura. Factores sistémicos, también como la desnutrición, metabolismo defectuoso, carencias de vitaminas y minerales, tipo de alimentación. El tipo de alimentación es sumamente importante. Por eso, una de las cosas que nosotros preguntamos al inicio de la historia clínica es qué tipo de alimentación tiene el paciente, qué come en el desayuno, qué come en el almuerzo y qué come en la cena. Los padres se podrán preguntar, pero ¿quiere saber qué come mi hijo? Si él no me va a hacer mercado, no me va a comprar la comida, o sea, no, ciertamente necesitamos saber cómo es el tipo, si la alimentación es, no, bueno, él come en la mañana, se come una avena con leche. En la tarde come purecito de papa, purecito de batata, plátano cocido, carnita molida, y cuando le hago la carnita o el pollito se lo pico bien chiquitico, y en la noche pan dulce con café con leche. A ver, no mastica. Importante para nosotros saber si el niño está masticando o no. Entonces ahí cuando mira, no puede estar dando solo papillas, solo tal, que mastique, que haga función masticatoria, porque eso es lo que va a desarrollar toda la musculatura, la articulación. Es importante que mastique. ¿Okay? El tipo de alimentación es sumamente importante. A veces la forma, la masticación, si es unilateral, si es bilateral, todo eso es importante. Enfermedades y trastornos constitucionales como alergias, anemias, funcionamiento normal de glándulas de secreción interna, como glándulas suprarrenales, hipófisis, paratiroides, gónadas y tiroides. Okay, ya pasamos a lo que es la clasificación clínica y esquelética de las maloclusiones. Algo hemos visto, ya eso lo vimos en el seminario pasado.
Angel es el padre de la ortodoncia, ya lo saben. Se basó la relación de los, o basó esta relación o esta clasificación en la relación de los molares a comienzos del siglo XX, y nos dejó ese legado de clase 1, clase 2 y clase 3, que ya lo sabemos, no me voy a detener en eso. Ya sabemos que es la clase 1, cuando hay una clase 1 molar, cuando hay una clase 2 molar y cuando hay una clase 3. Tenemos la clase 2 división 1, ya la conocemos, la clase 2 división 2. ¿Okay? Tenemos la clase 3, que pueden ser verdaderas o falsas. ¿A qué se refiere cuando son verdaderas o falsas? A que pueden haber clase 3 funcionales. ¿Okay? Y esas son las demás clase 3 falsas. Que esqueléticamente no hay una clase 3, sino que simplemente por alguna posición de los dientes anteriores o de los dientes posteriores, el paciente se le hace más cómodo hacer esto. ¿Okay? Avanza la mandíbula para evitar luego un contacto prematuro, y eso genera una maloclusión clase 3 falsa o funcional. Entonces uno a veces tiene que hacer maniobras en la mandíbula y evaluar también las inclinaciones de los dientes para determinar si esta maloclusión clase 3 es falsa o realmente es una clase 3 verdadera esquelética o por posicionamiento de los dientes. Luego de Angel, pues surgieron una gran cantidad de autores como Lischer que nos sumaron a esta clasificación de la maloclusión. Cuando no es, sí, no va a haber forma que tú la puedas llevar a clase 1. No va a haber forma. A ver, te ves en el trayecto que, o sea, una de las cosas que nosotros hacemos es el paciente abre, evaluar la apertura, evaluar el cierre. Tienes que ver cómo es ese trayecto de cierre y de apertura, si hay desviaciones, si hay protrusión, ¿okay? Y en muchos casos te das cuenta que a veces lo que pasa es que cuando el paciente va en cierre, contacta, por ejemplo, un diente y el paciente lo que hace es avanza, pero está avanzando porque hay un contacto prematuro de algún diente que, si no lo avanza, o se fractura el diente cuando está funcionando, o simplemente eso genera un trauma oclusal, un contacto anticipado que el cerebro le dice, el cerebro siempre, los mecanorreceptores siempre le van a decir al cerebro, le van a transmitir un estímulo, sea un contacto prematuro, y el cerebro va a decir, bueno, pero es que no quiero ese contacto prematuro ahí, mueve la mandíbula por un lado, mueve la mandíbula para adelante para que estemos cómodos, para que podamos estar cómodos sin que nada que nos moleste. Lischer le añadió, entonces Lischer dijo, bueno, no, a mí no me gusta el término de clase 1, clase 2 y clase 3. Yo le voy a poner neutrooclusión a la clase 1, distoclusión a la clase 2, porque realmente la mordida está distal, el primer molar está distal hacia el primer molar inferior, y la clase 3 mesioclusión, porque estaba mordiendo hacia mesial, o estaba engranando hacia mesial. Entonces, esos términos se utilizan mucho en ortopedia, lo que es neutrooclusión, mesioclusión y distoclusión. Él incluye al término versión, ¿okay? Y habla de mesioversión, distoversión, vestíbuloversión y giroversión, que son términos propiamente de los dientes. Si un diente está en mesioversión, está inclinado. El término versión se denomina como inclinación. Si yo tengo una linguoversión, quiere decir que mi diente está inclinado hacia lingual. Si tengo una mesioversión, está inclinado hacia mesial, distoversión, inclinado hacia distal, y giroversión es cuando el diente está girado sobre su propio eje. Es una giroversión. Anderson nos subdividió a las clases 1. Entonces él dijo que la clase 1 es la relación normal entre los arcos con los molares en clase 1, pero puede tener 5 subdivisiones. Y luego la doctora Saturno, que es la fundadora del posgrado de la UCB, le agregó la tipo 6. ¿Okay?
cinco subdivisiones, 6 con la que agregó Saturno. Tenemos la clase 1 tipo 1, donde tenemos sí, ciertamente una relación molar de clase 1, pero tenemos dientes superiores e inferiores apiñados o caninos en labioversión o infralabioversión o oligoversión. Es decir, tenemos una relación molar clase 1, pero tenemos apiñamiento. Hay falta de espacio, los dientes están apiñados. Entonces ahí podemos hablar de una clase 1 tipo 1. Nosotros cuando hacíamos la presentación de casos, generalmente le metíamos toda la clasificación, no decíamos, no, es una clase 1 de Anger, no, una clase 1, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y hablábamos de giroversiones, lingoversiones, o sea, si habían muchas, bueno, generalmente ponían malposiciones individuales de los dientes, para no decir giroversión del 11, de mesioversión del 12, lingoversión del 13, palatoversión del 41, o sea, era como mucho en el caso clínico, entonces uno resumir. La clase 1 tipo 2 son cuando tenemos los incisivos superiores protruidos o espaciados, es decir, relación molar clase 1 con espaciamientos o diastemas. La clase 1 tipo 3, si uno o más incisivos están cruzados, es decir, tengo una relación molar clase 1, pero hay un incisivo o dos incisivos que están cruzados. ¿Okay? La clase 1 tipo 4, hay relación molar clase 1, pero tengo una mordida cruzada posterior, pero mis dientes anteriores están completamente alineados. Creo que son los separadores. Sí, los separadores. Liga separador. Cuando vamos a material, vemos que es eso. Mordida, la tipo clase 1 tipo 4 es cuando hay relación molar clase 1 y tengo una mordida cruzada posterior y mis dientes anteriores están bien alineados. Puede haber, por ejemplo, una clase 1 tipo 3 y tipo 4. Clase 1 tipo 3 tipo 4, porque tengo mordida cruzada posterior y tengo un diente incisivo anterior cruzado. Si yo pudiera decir que mi paciente es una maloclusión clase 1 tipo 3 tipo 4. La tipo 5 es cuando hay pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar mayor de 3 milímetros. Generalmente cuando se pierde un diente temporario, el molar se mesializa y ahí hay una maloclusión clase 1 tipo 5. Y la clase 1 tipo 6 la describió Saturno porque resulta que en Venezuela ella se dio cuenta que muchos pacientes tenían biprotrusión dental, entonces eran reticulación molar clase 1, pero los dientes anteriores estaban muy proinclinados. ¿Okay? Son esos pacientes que son muy bembones, que tienen los labios salidos. ¿Okay? Entonces ella describió en una de sus investigaciones, en uno de sus artículos, la clase 1 tipo 6. Y nosotros yo la usaba mucho, probablemente la usamos mucho solamente en la central y en la Carabobo. A lo mejor ya en la Carabobo ni la usan porque quien era alumna de la doctora Saturno creo que ya no está en el posgrado. Luego tenemos las 6 llaves de la oclusión de Andrews. ¿Okay? Andrews está Angel, vino Lisher y le sumó lo de los tipos a la clase 1, clase 1 tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta la 5, y Saturno le sumó la tipo 6. Luego vino Lawrence Andrews y dijo que no solamente era que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior debería fluir en el surco mesiovestibular del primer molar inferior, eso fue lo que dijo Anger, sino que también las cúspides mesiopalatinas del primer molar superior deberían fluir en la fosa mesial del primer molar inferior, y que la faceta distal de la cúspide dictovestibular del molar superior debía ocluir con la faceta mesial de la cúspide mesiovestibular del segundo molar inferior. Parece un trabalengua, a veces es muy difícil entenderlo, pero es básicamente esto. ¿Okay? No solamente esta relación cúspide-fosa acá, sino también tiene que estar esta cúspide acá y la faceta distal que contactara con el segundo molar. ¿Okay? Para que hubiera realmente una clase 1 molar. ¿Okay? Porque ciertamente existen casos donde tenemos una relación de cúspide fosa, de cúspide mesial con fosa central del primer molar inferior, pero si el molar está rotado, está girado, hay una giroversión, pudiera no darse esta relación, y las otras dos que dice Andrews.
Entonces eso hay que corregirlo, porque no solamente es que el diente caiga allí, sino que las otras cúspides y la faceta distal también caiga donde tiene que caer. Luego tenemos la clasificación, hablamos ya de la clasificación dental, de clase 1, clase 2 y clase 3. Vamos a hablar de la clasificación esquelética, porque las maloclusiones no solamente tienen origen dental. Por allí, hace poco, vino un doctor muy famoso en redes sociales, ortodoncista, creo que terminó el posgrado de ortodoncia hace poco, venezolano, pero él decía que las maloclusiones eran, o sea, aparentemente le enseñaron o aprendió que las maloclusiones no puedes hablar de maloclusión esquelética porque los huesos no ocluyen. Y bueno, es cuestión también como que de filosofar un poquito. Y sí, ciertamente los huesos no ocluyen porque quienes ocluyen son los dientes, pero tú puedes tener maloclusiones de origen esquelético, ¿okay? Donde el problema sean las bases óseas. Los dientes están bien posicionados dentro de sus bases óseas, pero si tienes un problema esquelético, entonces sí, ciertamente vas a tener una maloclusión de origen esquelético. Y es por eso que las maloclusiones también se pueden clasificar en maloclusiones esqueléticas. La clase 1, vamos a tener una posición normal de los maxilares con respecto a la base del cráneo. ¿Okay? Esta es la base del cráneo, que va de silla, del punto silla, que es lo vamos a ver en cefalometría, el punto silla es el punto más central en la silla turca, donde va la glándula pituitaria, ¿okay? Es una estructura anatómica muy importante en la cefalometría, y el punto nasion, que es la unión de los huesos nasales con el hueso frontal, ¿okay? La sutura frontonasal. Esa es la base de cráneo de Steiner, de Cecil Steiner, que es una de las cefalometrías, uno de los autores. Hay otros autores que hacen bases de cráneo un poco distintas, eso lo vamos a ver luego. Pero una clase 1 esquelética es que los maxilares están en correcta posición con la base del cráneo. Pudiera ser que los dos maxilares estén en buena posición entre sí, pero que estén avanzados con respecto a la base del cráneo, que sigue siendo una clase 1 esquelética. Y puede ser que los dos maxilares estén en buena relación entre sí, pero que estén retruidos con una retroposición con respecto a la base del cráneo, y sigue siendo una clase 1 esquelética. Solo que aquí va a haber una relación normal con la base del cráneo, aquí va a haber una protrusión con respecto a la base del cráneo, y aquí va a haber una retrusión con respecto a la base del cráneo. Pero sigue siendo una maloclusión esquelética clase 1. La maloclusión clase 2, pueden haber 3 combinaciones. ¿Okay? Todo va a ser con respecto a la base del cráneo. ¿Okay? Acá tengo mi maxilar, esta línea que está acá se refiere a la posición de la base del cráneo. ¿Okay? Entonces mi maxilar está bien con respecto a la base del cráneo, pero mi mandíbula está retruida. ¿Okay? Atrás no creció lo suficiente, no se desarrolló lo suficiente para alcanzar el maxilar. Entonces aquí hay una maloclusión esquelética de clase 2 por retrognatismo mandibular. ¿Okay? Porque el maxilar está bien. Acá tengo lo contrario, el maxilar está adelantado, está en una posición adelantada con respecto a la base del cráneo, y mi mandíbula está bien. Y lo que pasó fue que mi mandíbula creció como tenía que crecer, pero mi maxilar se adelantó, creció más, se desplazó más hacia adelante. ¿Okay? Y en este que está acá tengo una combinación de ambas. Mi maxilar creció un poquito más de lo que tenía que crecer, y mi mandíbula no creció tanto como tenía que crecer. ¿Okay? Entonces yo puedo tener una maloclusión esquelética en clase 2 con 3 distintas formas. ¿Puedo tratar todas las maloclusiones esqueléticas clase 2 de la misma forma? No. ¿La puedo tratar con la misma aparatología? No, no la puedo tratar todas con la misma, porque no son iguales. Si yo tengo mi maxilar bien y mi mandíbula es la que está retruida, ¿a quién tengo que tratar? A la mandíbula, ¿cierto? Sí, todas son medidas cefalométricas que la vamos a ver. Hay medidas angulares y hay medidas lineales. Hay medidas que vamos y medimos con distintas referencias.
cuando hagamos cefalometría vamos a ver cómo podemos diagnosticar nosotros si el problema es mandibular o maxilar o es de ambos. ¿Ok? Acá tengo el maxilar creció más, ¿okay? y la mandíbula creció lo que tenía que crecer, o sea, está bien con respecto a la base del cráneo. Entonces, en este caso, ¿a quién tengo yo que tratar? ¿Quién tengo que tratar? Yo no puedo hacer, por ejemplo, acá un avance mandibular porque me van a quedar los dos maxilares adelantados con respecto a la base del cráneo. ¿Y cómo va a quedar esa cara? ¿Cierto? No me va a quedar bien. Y acá yo tampoco puedo hacer un avance mandibular solamente porque resulta que el problema también hay un problema en el maxilar. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico yo siempre digo, ¿de quién es la culpa? ¿Del maxilar o de la mandíbula? Pasa lo mismo con la clase 3, esquelética. La clase 3 esquelética, yo puedo tener un maxilar en buena posición, pero la mandíbula está protruida. ¿Okay? En este caso, mi tratamiento tiene que ir dirigido ¿a quién? Hacia la mandíbula. Puedo tener una mandíbula, un maxilar retruido y una mandíbula en buena posición. En este caso, mi tratamiento tiene que ir dirigido al maxilar, hacer una protracción maxilar. Y en este caso, que es una combinación de ambas, yo tengo que avanzar el maxilar, pero también tengo que llevar mi mandíbula hacia atrás. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico. Yo tengo que diagnosticar de quién es la culpa de las maloclusiones esqueléticas. Por eso es tan importante la radiografía cefálica lateral en ortodoncia, porque yo tengo que ver si mi maloclusión tiene un componente esquelético o no. Existen maloclusiones desde el punto de vista esquelético que quizás yo pueda camuflar o compensar, pero existen otras donde no puedo resolver un problema esquelético moviendo los dientes, como que tú tengas un problema en el salón y estructural del salón y tú lo quieras resolver moviendo los pupitres. No puedes resolver el problema, a lo mejor lo medio acomodas, lo compensas, pero lo ideal sería resolver el problema estructural. ¿Okay? Otras clasificaciones esqueléticas de las maloclusiones que son por planos. A ver, ¿cuáles son la clasificación en el plano sagital medio? En el plano anteroposterior. Ya las vimos. ¿Cuáles son? ¿Qué me dices? En el plano sagital medio son las maloclusiones en sentido anteroposterior. ¿Okay? Sí, de lado. ¿Cuál es esa clasificación? ¿Qué me dices? ¿Quién dijo? Diga sin miedo. Sí, son dentales, pueden ser dentales esqueléticas en el plano sagital medio, pero ¿cuáles son? Por allá lo dijeron, sin miedo. Clase 1, clase 2 y clase 3. Esa es la clasificación en el plano sagital medio. ¿Okay? Clase 1 porque es en el sentido anteroposterior. Cuando tú dices un paciente clase 1, o clase 2 o clase 3, lo estás mirando en sentido anteroposterior, ¿cierto? Sí. Ahora, en el plano transversal también podemos clasificar las maloclusiones y en el plano sagital, en el plano vertical también podemos clasificar las maloclusiones. ¿Y cuáles son? En el plano transversal las mordillas cruzadas, que pueden ser unilaterales o bilaterales, y en el plano vertical las mordillas abiertas y mordillas profundas. ¿Okay? Entonces tenemos en el plano sagital la relación canina, que es la llave de Atkinson, también llamada relación canina o llave de Atkinson, que nos dice que la clase 1 canina o llave de Atkinson es que la cúspide del canino superior debe ocluir en el espacio interdentado entre canino y primer premolar inferior, acá. Cúspide del canino inferior, cúspide del canino superior entre el canino inferior y el primer premolar inferior. Esa es la llave de Atkinson, o llave canina, o guía canino, o clase 1 canina. Si el canino o la cúspide del canino superior está adelantada a esa posición, se dice que hay una clase 2 canina. Y si la cúspide del canino superior está por detrás de esa posición donde debe estar, que es entre el canino inferior y el primer premolar inferior, pues se dice que es una clase 3 canina. En el plano sagital tenemos
que debe existir un overjet que debe ser de 1.5 más o menos 1.5 milímetros, que es el resalte, ¿okay? El overjet, perdón, el sobrepase, y tenemos una clase 1 cuando el overjet es de 0, una clase 2 cuando el overjet es mayor de 3 y una clase 3 cuando el overjet es menor de 0 o hay una mordida cruzada anterior. ¿Okay? Eso es en el plano sagital, en anterior. Y en el plano vertical tenemos el overbite, que es la sobremordida. Lo normal es que sea de 1.5, más o menos 1.5. Si tenemos una mordida tope a tope o pot a pot, es que los dientes están a 0, ¿okay? Los superiores con los inferiores. Y una mordida profunda cuando hay un overbite mayor de 3 milímetros y las mordidas abiertas. Y en el plano transversal tenemos las mordidas cruzadas y las mordidas en tijera o Brody. ¿Okay? Lo normal, tanto en posterior como en anterior, es que los dientes superiores estén ligeramente por fuera de los dientes inferiores. ¿Okay? Que haya un overjet de más o menos 1.5 milímetros. Cuando ese overjet o esa distancia es de 0, decimos que tenemos una mordida tope a tope, tanto en anterior como en posterior. Y cuando tenemos un overjet mayor a 0, decimos que está cruzada. Y cuando tenemos un overjet exagerado, mayor de 3, ese overjet exagerado. Tijera o Brody es una relación molar o premolar con contacto de la cara palatina, es decir, creo que se lo dije la vez pasada, si mis molares están así, lo normal es que estén así, ¿okay? El superior ligeramente 1.5 milímetros por fuera del inferior. Cuando está esa medida exagerada, es decir, está así, la cara palatina del molar superior contacta con la cara vestibular del molar inferior, se habla de mordida en tijera o mordida tipo Brody. ¿Okay? Eso obviamente hay que corregirlo porque aquí no hay ningún contacto masticatorio y eso va a generar problemas articulares, problemas musculares y problemas dentales también. Entonces, en conclusión, tenemos clase 1 tipo 0 con estemas, perdón, esta era tipo 2, clase 1 tipo 1 apiñamiento. Aquí vemos por ejemplo la clase 1 tipo 6 con mordida abierta, biprotrusión, que está en una cefalometría, es una relación molar clase 1 pero con inclinación de los músculos inferiores. La clase 2, que hay subdivisión 1 y subdivisión 2, ¿okay? Es importante que las sepamos cuál es cuál. Y las clases 3 que pueden ser como verdaderas o falsas. Vamos a ver uno de los registros diagnósticos que utilizamos. Vamos a ver los registros diagnósticos que utilizamos para tener un correcto diagnóstico. ¿Okay? Uno de esos registros diagnósticos son los rayos X, las radiografías, que son los registros para valorar los dientes y las estructuras bucales. ¿Okay? Para eso utilizamos las radiografías. Los registros para valorar la oclusión tenemos un modelo de estudio y registros para valorar las proporciones faciales son las fotos. Considero que debemos utilizar todos estos ayudas diagnósticas, así se llaman, o ayudas complementarias de diagnóstico para poder llegar a un diagnóstico preciso. ¿Okay? Vamos a empezar con lo que son los modelos de estudio. Fíjense que acá tenemos lo que son fotografías faciales intrabucales, una fotografía cruzal,
Nosotros hacemos fotografía de los modelos también para comparar modelos con las fotografías clínicas, la cefalometría, por supuesto, o análisis cefalométrico. En algunos casos tendríamos que hacer juegos de periapicales o periapicales individuales o radiografías coronales. O sea, tenemos que saber indicar qué radiografía en cada caso, porque no en todos los casos vamos a utilizar los mismos. ¿Okay? En cada caso debemos tener el criterio suficiente para poder indicar qué ayuda diagnóstica voy a utilizar en cada caso. Una buena historia clínica, por supuesto, es indispensable. Cada historia clínica debe estar adaptada a el ejercicio que uno hace. Por ejemplo, yo no voy a hacer una historia clínica de... A ver, las historias clínicas de acá de CIA son larguísimas, ¿cierto? 4. No, las de CIA también, las de adultos. Las dos son largas, 3, 4 hojas. Bueno, pero porque ustedes tienen ahí endodoncia, operatoria, cirugía, o sea, tienen todo. Están viendo al paciente de forma integral. Pero, por ejemplo, mi historia clínica, yo tengo una historia clínica para odontología general y una historia clínica para ortodoncia. Pero la mía de ortodoncia no tiene absolutamente nada de ortodoncia. Yo por ahí no tengo nada donde anotar una conductometría o una tonometría, o sea, nada que me ayude así como la tendría un endodoncista. El endodoncista probablemente tiene todo diagramado para hacerlo bien fácil. Entonces uno adapta la historia clínica a su práctica profesional, que es importantísimo hacerlo. Los modelos de estudio son moldes de yeso que son una copia fiel de las estructuras blandas y dentarias, óseas y blandas de la boca. Tienen que ser dentarias, óseas y blandas, es decir, los modelos de estudio tienen que reproducir de forma fiel y exacta todas esas estructuras. Yo solamente no puedo tener un modelo donde solamente se vean los dientes, yo tengo que ver mis tejidos blandos, mi frenillo, tengo que ver el hueso, ¿okay? Todo eso lo debo yo ver en un modelo de estudio. Los modelos de ortodoncia son unos modelos muy bonitos que tienen una dedicación, yo la llamaría hasta artística, ¿okay? Una gran dedicación para hacer estos modelos. Los modelos de yeso, hoy en día con el uso de la tecnología y los escáneres y las impresoras 3D, pues esto se hace mucho más fácil. Y con los modelos digitales, ya uno tiene, el ortodoncista tenía que tener en su clínica un cuarto de modelos, como ortodoncistas como el doctor Aristruche, Jamel Ortega, que son ortodoncistas de la vieja escuela. Ellos tenían que tener en su clínica, yo creo que algunos tendrán hasta 2 o 3 cuartos llenos de puros modelos. ¿Okay? En el posgrado había un laboratorio donde estaba full de modelos de yeso, de todos los pacientes que han pasado durante todos estos años por el posgrado, y pues generaban mucho espacio. Hoy en día con la tecnología podemos tener modelos, podemos tener 5.000 modelos en un disco duro, en una computadora, porque podemos tener modelos digitales y bueno, cada vez tenemos que irnos adaptando más a las nuevas tecnologías, pero uno siempre debe saber el origen de las cosas. Los modelos de yeso todavía se usan, todavía lo enseñan en las universidades. ¿Cómo obtenemos un buen modelo de estudio? Tomando unas buenas impresiones, haciendo un vaciado y recorte de ese modelo, y ese modelo debe tener unas características. Importante explicarle al paciente cuando vamos a tomar una impresión. Un niño como de 5, 6, 7 años, no recuerdo ya, pero él estaba feliz en su toma de impresiones. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque le expliqué cómo iba a ser la toma de impresión, qué iba a sentir, todo eso se lo expliqué, cómo iba a ser, cuánto iba a durar, qué tenía que hacer si pasaba algo. Yo le dije, mira, si te da náusea, yo siempre tomo la impresión inferior primero. La inferior es de esto, con la superior te puede dar náuseas, ganas de vomitar. Si te dan náuseas o ganas de vomitar, vas a hacer esto, tienes que respirar profundo, llenar la barriguita de aire, no sé qué más, respirar por la nariz, todo eso, todas esas indicaciones se la da para que no, a mí creo que nunca me ha vomitado un paciente en la silla cuando le tomo impresión, nunca, creo que 1 o 2 veces puede ser por ahí, ya hace mucho tiempo que no me acuerdo, porque el paciente sabe qué es lo que va a pasar. Para tomar los modelos de estudio o para hacer las impresiones, bueno, ya ustedes saben los materiales que necesitamos: tazas de goma, espátulas, cubetas,
En ortodoncia se utilizan mucho estas cubetas que son de flancos altos. Estas son las que ustedes utilizan generalmente. En ortodoncia se utilizan estas que son de flancos altos porque estas me ayudan a copiar bien todos los tejidos blandos y los tejidos óseos. Entonces en ortodoncia se utilizan mucho cubetas de flancos altos. El alginato o material de impresión para modelos de estudios con un buen alginato es suficiente. En ortodoncia existen muchas marcas comerciales. La ortodoncia es mucho comercio. Entonces las casas comerciales como la Ortodoncia Plata y la Ortodoncia Vende Materiales han sacado algunos alginatos de uso ortodóntico. Generalmente son alginatos que tienen algunas propiedades siliconizadas, como la silicona, algunas propiedades de la silicona, el tiempo de fraguado es mucho más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, características que nos permiten a los ortodoncistas tomar mejores impresiones y mucho más sencillas. Así tomamos las impresiones, ya ustedes saben cómo tomar las impresiones, no me voy a detener mucho en esto. Importante saber que algunos fabricantes ajustan la cantidad de fosfato sódico para obtener alginatos de gelificación regular o gelificación rápida. Importante al tomar las impresiones observar la impresión, que no nos hayan quedado burbujas. Si nos quedan burbujas, a mí me enseñó creo que se ve por ahí en una de las fotos del doctor Rodolfo, que si algo empezaba mal, iba a terminar mal. No, porque pero es que por el apuro yo vengo y le pongo un poquito de alginato acá y vuelvo a reimpresionar. No, toma la impresión nuevamente. O sea, no haces nada con tratar de reparar algo que ya está mal, porque va a seguir. Me decía, eso es un efecto bola de nieve. Empieza muy chiquitico y la bola de nieve se hace más grande y al final tiene un resultado desastroso. Entonces, es importante verificar las impresiones cuando tomamos impresiones que hayan quedado bien, y si no quedaban bien, tomar impresiones nuevamente, no nos cuesta nada. Desinfección de la impresión con agua fría y extracción de hipoclorito de sodio, blanqueador casero de 1 a 10. Si no vamos a hacer el vaciado de inmediato, pues debemos colocar rollos de papel con agua para evitar la sinéresis y la inhibición, que se contraiga el alginato, que pierda agua y pierda esas cualidades. Importante el registro de mordida, muy poco no los dicen y a veces nos saltamos ese paso. Si nosotros vamos a articular un modelo y queremos saber cómo articula un modelo, pues es importante que tengamos un registro previo, ¿okay? Y eso se hace con un registro con cera. Al hacer el vaciado se hace la porción dental y luego el resto de la impresión. Estoy hablando de los modelos de ortodoncia. El yeso que se utiliza en ortodoncia es un yeso blanco de ortodoncia, porque tiene ciertas características distintas a los yesos amarillos o yesos